En función del tiempo disponible, tocaré solo los temas que estimo de mayor preocupación sobre los textos de las iniciativas y sobre su impacto en la ingeniería y el desarrollo tecnológico de México. Dejaré fuera los detalles que me parecen mejorables sobre la autonomía de gestión, fundamental para Pemex, tomando en cuenta que ya se han comentado, incluso por algunos de los señores senadores, ajustes necesarios al régimen de gobierno y a las funciones, orígenes y designación de los consejeros independientes propuestos, y sobre la importancia de la Comisión del Petróleo y la Vigilancia y el Desarrollo, de un plan energético de largo plazo del que carecemos, y para el cuidado de la plataforma de explotación de hidrocarburos, asunto que se ha manejado en función de las necesidades financieras del país y no de su seguridad energética. Y desde luego, sobre la reforma al régimen fiscal de Pemex, que desconozco, pero que me temo vendrá con las consideraciones de no afectar la contribución de Pemex a las finanzas públicas. No detallaré tampoco mis dudas, muy personales ciertamente, sobre la legalidad de los bonos petroleros que se ofrecen, que según yo, transfieren a particulares, en los términos planteados, aunque sea en mínimas cantidades, parte de la renta petrolera. Con plena convicción, considero que la propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política. Menciono los 5 aspectos porque Pemex no puede analizarse a fondo si se soslaya cualquiera de ellos, porque Pemex no es una industria común. Se trata no solo de la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales con que nos dotó la naturaleza, aunque los hubiera escriturado el diablo, y cuyo cuidado consagra nuestra Carta Magna como área estratégica y de exclusividad del Estado mexicano. No es solo una empresa productora de commodities, es una institución que, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México y posible su factibilidad financiera, y enfatizado su identidad como nación independiente. Es una entidad símbolo que se encuentra enraizada en el alma de los mexicanos. Pemex es desde su nacimiento la empresa emblemática de la soberanía nacional. Su importancia económica, política, interna e internacionalmente y social es un todo inseparable. Además de esas carencias de las iniciativas, resulta insuficiente el plantear como reforma energética únicamente la reestructuración de Petróleos Mexicanos. Ciertamente la parte más importante del sector energético y de urgente y conveniente reorganización, sector que es un complejo sistema interdependiente que no puede lograr su optimización con decisiones parciales. La propuesta resulta además inconsistente porque surge de un procedimiento contrario a toda lógica. Se ha partido de la decisión de abrir Pemex al sector privado y luego se han acomodado premisas, argumentos, datos y diagnóstico en ese orden para sustentar la solución decidida de antemano. Los mexicanos sabemos leer, analizar y discernir, y de la lectura, el análisis y la discusión de las iniciativas deducimos con meridiana claridad su intención primigenia y sabemos que si se convierten en ley, se autorizan los contratos de riesgo. Pemex inicia su privatización claudicando de la exclusividad que la Constitución le otorga en el conjunto de la industria petrolera y por lo tanto se debilita, se minimiza e inicia su transformación de una industria integrada, forma hacia donde se dirigen todas las del mundo que aún no lo están, a una organización administradora de contratos cuyos beneficiarios no serán quienes hoy se dice son los dueños del petróleo mexicano. Hay además, entre esos mexicanos, un importante grupo de compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en la paraestatal como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas a donde los ha llevado la inconsistencia de las políticas públicas, que conocen la verdad de todos los pasos de la industria,
de las condiciones de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos y formas para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias para la industria y para la formación del personal requerido. En suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir una sola molécula de nuestros hidrocarburos ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada. No podemos, por lo tanto, aceptar como dogmas de fe las menciones oficiales de que con la propuesta Pemex se fortalece, que no hay contratos de riesgo en la misma, que no hay privatización, que los hidrocarburos son y seguirán siendo solo de los mexicanos y que no hay otra forma de incrementar nuestra capacidad de ejecución si no es con onerosas alianzas estratégicas. Porque permitir los contratos de riesgo, que no es otra cosa lo planteado en los artículos 4 de la iniciativa de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional y 45 y 46 de la propuesta de la nueva Ley Orgánica de Pemex, entre otros, que la autorización para suscribirlos por asignación directa, discrecional e incluso confidencial, o sea, compartir la renta petrolera en beneficio de los poderosos de siempre y en detrimento de los dueños legítimos del recurso. Porque proponer la participación privada en la refinación del petróleo y en la propiedad y operación de los oleoductos es entregar a los poderosos de siempre, de aquí y de allá, y más de allá que de aquí, dos eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, decretando el inicio de su desintegración y trastocando el espíritu y la letra de la Constitución. Porque se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado, y en las leyes secundarias se pretende limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitraria e ilegalmente el espectro que define la Constitución y transfiriendo al sector privado nacional o extranjero funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado. Refinerías y oleoductos pierden su condición estratégica. Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta. Las iniciativas se construyen a partir de algunos datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de algunas verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas. Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que no tenemos aún la tecnología para perforar a grandes profundidades en el mar, aunque no estamos en cero, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso, aunque esto se soslaya, que solo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación, válidos y ya no hacemos nada para probar nuevas reservas, ni optimizamos la explotación de las probadas, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción, que se requiere una reforma de fondo. Pero esta debe ser en beneficio única y exclusivamente de la nación, y es solo parte de una reforma energética integral que es importante y necesaria. Pero es también verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria petrolera a la iniciativa privada, que Pemex está técnicamente quebrada a propósito, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización, para la que es ampliamente solvente y de protección de la soberanía de la nación. Que esto ha sucedido por largo tiempo y sin definir una política energética ni petrolera que es imperiosa para el desarrollo de la industria y de México, como es cierto también que esa empresa técnicamente quebrada, con ineficiencias y algunos grupos y personas corruptos, lo que no es de ninguna manera aceptable y urge modificar, es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe.